a todos, tardes para los que están en zonas horarias diferentes. Em, la reunión que nos convoca es un webinar de presentación de la dimensión de justicia para la herramienta que co-creamos con IDEA, Chile Sustentable y Talanoa, llamada Así va la energía en América Latina. Y les voy a comentar entonces la estructura que vamos a tener para la sesión para que todos estén agendados. Vamos a iniciar con una presentación de 20 minutos, nos la va a hacer Diego de Transforma, en la que recordaremos las dimensiones de la que se compone la herramienta de monitoreo. Estas dimensiones las presentamos en un webinar previo, pero para hacer una contextualización a los que no nos pudieron acompañar en ese momento. Vamos a presentar la generalidad de la metodología utilizada y el resultado de la puntuación para cada uno de los países analizados. Luego también ahondaremos entonces en la dimensión de justicia, que es nuestro enfoque del día de hoy, y cómo se mide el avance de los países en esta dimensión. También resaltaremos los resultados principales en esta dimensión de cada uno de los países analizados. Además, explicaremos cómo se complementa la información asociada a justicia de esta herramienta propiamente, así va la energía en América Latina, con otra herramienta que hemos desarrollado en Transforma, se llama el Observatorio de Transición Energética Justa, que cubre temas más territoriales. Entonces les explicaremos la complementariedad de herramientas. Luego de la presentación tendremos un panel con las organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en la construcción de la herramienta, como les mencionaba, Chile Sustentable, Talanoa e IDEA. Cada una representa a un país de los 4 que se analizan en la herramienta en este lanzamiento, y cada una contará con 3 minutos para su intervención. Finalmente tendremos un espacio de 15 minutos donde los panelistas podrán resolver alguna de las dudas que nos envían los asistentes por el chat de Q&A. Entonces, durante toda la sesión pueden ir dejando sus preguntas. Las que sean cortas y sencillas las podemos ir respondiendo por el chat y tomaremos de ahí una para la sesión de Q&A. Les recordamos a todos entonces que vamos a tener traducción simultánea de español a inglés en caso de que alguien la requiera. Para activarla pueden seleccionarla abajo en las opciones de Zoom del panel inferior a la derecha y seleccionan el idioma en que quieren escuchar. Entonces vamos a dar inicio. Estoy buscando a Diego. No me aparece. Diego, ¿estás ahí? No se encuentra, Pau. Ah, ok, denme un segundo. Es que Diego está en otro link, entonces hay que pedirle que cambie. Moni, ¿tú tienes opción de enviarle el link? Sí, estoy en eso. Gracias, porque no me aparece por ningún lado. Bueno, mientras tanto les voy comentando los objetivos principales del webinar. Entonces, como les comenté, se va a enfocar en la dimensión de justicia. La idea es presentarles esta dimensión dentro de la herramienta de monitoreo, así va la energía en América Latina. Esta herramienta la desarrollamos en conjunto con otras 3 organizaciones de la sociedad civil de América Latina. Cada organización fue revisora y nos contribuyó a buscar información que se muestra dentro de la herramienta para cada uno de sus países especializados. Entonces, Chile Sustentable en Chile, Talanoa en Brasil e IDEA en México. Queremos entonces transmitirles el propósito y las generalidades de la dimensión de justicia. Tenemos tanto indicadores como subdimensiones y dialogar con colaboradores sobre la dimensión, el por qué se desarrolló de la forma que se desarrolló y los retos que hemos tenido en ese desarrollo. Eh, a continuación, entonces nos va a presentar Diego, eh,
que evalúa la dimensión de justicia. Diego Zapata es economista de la Universidad Pontificia Bolivariana con magíster en gestión de transporte de la Universidad de Sydney. Él cuenta con experiencia particular en movilidad sostenible, ha trabajado mucho en políticas públicas a nivel regional dentro de Colombia e impactos climáticos del sector de transporte puntualmente. Actualmente es asociado senior del programa de diplomacia energética en Transforma y ha estado liderando el desarrollo de la herramienta de monitoreo que nos convoca, así va la energía en América Latina. Diegui, ¿ya estás ahí? No, Pau, entonces procedamos, pongamos la presentación. Ok. Ya llegó Diego y se volvió a salir. Ok. Ahora está. Hola, Diegui. Tienes el Hola a micrófono. todas, hola a Eso. todos, ¿cómo No están? sé, no sé si ven ya mi pantalla. Sí, se está viendo. Listo. Diegui, te estoy compartiendo para que puedas entrar de una. Ya te introduje. Bienvenida. Sí, te estaba escuchando, perdona las dificultades técnicas, creo que vienen con la edad. Quizás me puedes dar acceso a la pantalla, yo puedo manipularla. Si quieres, yo te voy pasando. Ok, vale, perfecto. Entonces, unos muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Diego Zapata, como Paula ya me presentó, y hoy vamos a hablar sobre la dimensión de justicia dentro de nuestra herramienta Así va la energía. Adelante. Eh, Bueno, para quienes no estuvieron en el lanzamiento, el objetivo de la herramienta es monitorear y evaluar el avance de los países en América Latina, puntualmente 4 países, con el propósito de identificar compromisos, brechas y oportunidades de mejora dentro de la transición energética justa. ¿Esto para qué? Para impulsar la toma de decisiones e implementar acciones que garanticen una transición efectiva, inclusiva y sostenible. Adelante, Pablo. ¿Qué dimensiones estamos viviendo? Para quienes no nos acompañaron en la primera, les queremos recapitular rápidamente que contamos con 6 dimensiones, 4 de ellas hacen parte de la decisión del primer balance mundial. Estamos midiendo la entrada de renovables, la eficiencia energética, la salida gradual de subsidios de los fósiles, perdón, de fósiles, la eliminación de subsidios, la inversión en transición energética y lo que nos convoca hoy, que es justicia. Para ahondar en la metodología específica para el desarrollo de cada una de estas dimensiones, tendremos un nuevo webinar el 12 de julio, al cual me complace invitarlos. Por favor, sentamos. ¿Qué países estamos analizando? Estamos analizando a Colombia, a Chile, a Brasil y a México. Como pueden ver, actualmente dentro de las 5 dimensiones que hemos evaluado cuantitativamente, el mejor puntaje lo tiene Chile. No obstante, todos los países muestran avances en al menos 3 de las 5 dimensiones. Esto pues, nos permite entender que hay unos avances, como también hay múltiples retos alrededor de la transición energética justa en América Latina. Sigamos, por favor, Pablo. Lo que nos convoca hoy
es la dimensión de justicia. ¿Cuál es el objetivo de esta dimensión? Pues realizar un seguimiento del grado de avance en materia de justicia. Y para ello usamos tres subdimensiones: la pobreza energética, la justicia climática y los mecanismos de participación y el empleo. Si bien esto pues no agota el universo de elementos necesarios para una transición energética justa, pues sí son un punto de partida común para evidenciar desigualdades y poder tener un marco de referencia sobre el cual podamos avanzar como región, no hacia un extractivismo verde, sino a una transición realmente justa. Adelante. ¿Cómo se mide? Bueno, aquí lo que hacemos es primero una síntesis del estado actual, cómo están las cosas. A medida que vaya progresando en la presentación se van a dar cuenta de los retos que hemos ido identificando. También vamos con base en la información tanto cuantitativa como cualitativa que hemos recolectado los 4 aliados, identificamos unas tendencias y unos desafíos y finalmente sobre ese análisis planteamos unas implicaciones para la justicia en la transición y esto buscamos que se transforme en recomendaciones de política pública para los diferentes tomadores de decisiones, incluyendo, por supuesto, los gobiernos. Adelante. ¿Cuáles son las subdimensiones que las componen? En pobreza energética seleccionamos el acceso, la equidad y la calidad. Para justicia climática y mecanismos de participación, la cantidad de conflictos socioambientales, no solamente en proyectos renovables, sino en todos los proyectos energéticos, así como la existencia de mecanismos de participación y consulta. Para empleo, tomamos dos subsectores dentro de la energía, las personas empleadas en el sector de combustibles fósiles, porque no podemos dejar a nadie atrás. Si queremos salir de estos combustibles, necesitamos que estas personas tengan opciones dignas de empleo y también monitoreamos el sector de renovables y las personas empleadas en él. Adelante, por favor. Aquí presentamos en más detalle la subdimensión de pobreza energética. La definición que utilizamos, que es como nuestro punto de referencia, es la de la CEPAL. Ahí creo que todos podemos converger y a partir de eso tener un punto común sobre el cual construir. Me voy a enfocar en las categorías e indicadores. Para acceso, que está compuesto por dos elementos, tenemos el porcentaje de hogares con acceso a electricidad y la composición de los combustibles utilizados para la cocción. Este porcentaje de hogares con acceso a la electricidad, en la medida de lo posible, lo tratamos de visualizar diferenciando entre el sector urbano y rural. Para equidad generamos un índice de asequibilidad que se mide básicamente con el 10%. ¿Cuántos kilowatt hora te permiten conseguir un 10% de un salario mínimo legal vigente, entendiendo la tarifa media para cada país? Y para calidad usamos dos índices, uno alrededor de la duración promedio de las interrupciones dentro del sistema y el otro alrededor de la frecuencia promedio de las interrupciones para el sistema. Para Brasil no son SAIDI y SAIFI, sino DEC y FEC. Creo que es una claridad que vale la pena agregar. Sigamos, por favor, Pauli. Para la subdimensión de justicia climática y mecanismos de participación, esta definición la tomamos de un documento de Transforma llamado Voces del Sur Global hacia la COP28. Yo creo que recoge de una forma integral lo que nosotros buscamos para que no sea un extractivismo verde lo que termine derivando esta transición energética. En cuanto a la calidad, a la cantidad de la calidad de nuestros indicadores, tomamos dos. Primero, la cantidad de conflictos socioambientales
relacionados con los proyectos energéticos, fósiles y renovables, y la existencia de los mecanismos de participación y de consulta en los diferentes territorios. Adelante. Con relación a la subdimensión de empleo, el concepto que nos orienta es la definición de trabajo utilizada por la Organización Internacional del Trabajo, y los indicadores, como les mencionaba anteriormente, son las personas empleadas tanto en el sector de combustibles fósiles como en el sector de renovables. El primero de los indicadores es esencial para garantizar esta transición en tanto. Repito, no podemos dejar a nadie atrás. Adelante, Pau. Estos gráficos nos permiten evidenciar cómo ha fluctuado el acceso a la electricidad en los países analizados. Como todos pueden ver, la línea cian, que representa a Brasil, es casi un 100%. No obstante, si hablamos de Brasil, cuando no es un 100%, estamos hablando de cientos de miles de personas, particularmente localizadas en los sectores más rurales del país. Sin embargo, podemos observar cómo el acceso es bastante amplio, más no universal. Adelante, por favor, Pau. Con relación dentro de la dimensión de pobreza energética, también analizamos la composición de los energéticos para la cocción de alimentos. Aquí empezamos a encontrar ciertas brechas en la información que podíamos comparar, particularmente para el caso de Brasil. Podemos ver la predominancia del gas a nivel urbano en la cocción de alimentos, también el importante rol de la leña o el carbón en el sector rural, así como el gas también. Esto es un elemento en el que nosotros tenemos que ahondar a medida que se va desarrollando la transición energética. Como pueden ver, hay ciertos elementos hay ciertas brechas que se empiezan a identificar. Esto corresponde a que cada país tiene una forma de recoger la información y de sistematizar. Entonces, este también es un desafío que, como más adelante recogeremos. Adelante, Pau, por favor. El índice de asequibilidad de la energía, el 10% del salario mínimo legal vigente versus la tarifa promedio para la nación. Podemos ver cómo en México este índice de asequibilidad se ha comportado de forma muy positiva. Esto puede responder naturalmente a dos elementos. En el numerador está el salario mínimo legal vigente. Si el salario mínimo legal vigente se incrementa, ceteris paribus, esto va a derivar en una mejora en el índice, así como si hay reducciones en la tarifa media. Esto incluye diferentes tipos de subsidios que se puedan aplicar, y para cada país este cálculo se dio de diferente manera. Para Colombia, que es donde Transforma ha liderado, encontramos una forma mucho más expedita de cálculo, mientras que nuestros colegas de Chile Sustentable tuvieron que desarrollar una labor mucho más extenuante para poder llegar a esta tarifa media. Pero para resumir, este índice no solo depende de los comportamientos en la tarifa, sino también de los comportamientos del salario mínimo legal. Adelante, Pau. Ahora vamos a los resultados por país. Para Colombia, en cuanto a pobreza energética, encontramos avances relevantes en la calidad del servicio eléctrico prestado, una reducción del 6% en el consumo de leña entre el periodo de análisis de 2015 y 2023. Sin embargo, y esto explica la curva que veíamos anteriormente, la expansión del número de viviendas superó la tasa de expansión de las conexiones eléctricas. Entonces, podemos ver un decrecimiento. En cuanto a los mecanismos
de participación dentro de la justicia climática, encontramos 249 conflictos socioambientales minero-energéticos en 115 de los más de 1.000 municipios que tiene este país y en 23 de los 32 departamentos. Claro que hay una concentración importante en Antioquia, Guajira, Santander y Meta. Estos conflictos, 122 estuvieron asociados con el sector de hidrocarburos y 102 con el sector de minería. Frente al empleo, se estiman 68.000 empleos en energías renovables. Este es un dato de IRENA. Según las proyecciones que nos plantea la la Unidad de Planación Minero-Energética, se estiman entre 203.000 y 219.000 empleos renovables para 2030, con una gran concentración en la costa Caribe. Y a pesar de su peso histórico, no solo en empleo, sino en temas fiscales, el sector fósil muestra señales de estancamiento que podrían responder no solo a la transición energética, sino también a la automatización de múltiples procesos. Prosigamos, por favor. Con Chile tenemos una cobertura muy cercana al 99% para el año 2022. Hay una mejora general en la calidad de la prestación de servicios. Sin embargo, han existido algunos eventos críticos recientes, como el apagón de este año y las lluvias del año pasado, que generaron interrupciones, y podemos ver un crecimiento del gas para 2022 en contraste con 2017, perdón. En relación a justicia climática y mecanismos de participación, los conflictos socioambientales vinculados al sector eléctrico se encontraron que son numerosos y además son crecientes, con 104 identificados para 2020. Aquí comenzamos a ver que hay brechas en la consecución de la información, que son retos que debemos abordar como sociedad civil. Y para empleo también, de acuerdo a IRENA, se cuenta en este momento con 38.000 empleos en el sector de energías renovables y 20.000 de ellos concentrados en la energía solar fotovoltaica. Para 2030 se espera que crezcan en 22.000 empleos, es decir, llegaríamos a 60.000 empleos en renovables para Chile. Y aquí se plantea de nuevo la necesidad de un enfoque estratégico para los sectores tradicionales como el carbón y el petróleo. Adelante, por favor, Pablo. Para México también encontramos un acceso casi universal en cuanto a la electricidad y un avance muy importante como es el reconocimiento legal de la pobreza energética dentro de la nueva legislación, lo que obliga a incorporar nuevas metas de planificación, un avance lento en temas de cocción limpia. En relación a justicia climática, hay una alta conflictividad socioambiental ligada a proyectos extractivos, particularmente en regiones con mayoría indígena y rural, y algunos avances puntuales en participación comunitaria, como los que se registraron entre 2014 y 2017, con 14 consultas previas en 11 estados y el consentimiento comunitario en 8 de 9 procesos concluidos. Para empleo, solo el 0,7% de la población ocupada trabaja en sectores energéticos, lo que representa una caída de 2023 a 2014, cuando en 2014 era el 0,83%, y persisten brechas de géneros. Sabemos que la justicia en la transición debe tener un enfoque de género y vemos que solo el 16% del empleo en el sector de energía está ocupado por mujeres. Adelante. Para Brasil, en cuanto a pobreza energética, como lo mencionaba anteriormente, tiene un acceso casi universal. Sin embargo, en la región norte, solo el 85% por ciento de los hogares rurales están conectados a la red.
En zonas más vulnerables, hay tarifas más altas, entonces el promedio nacional no necesariamente eh, nos, nos refleja la situación de todo el país y hay una creciente dependencia de las termoeléctricas. En cuanto a justicia climática y mecanismos de participación, vemos que se instalaron más de 5.400 kilómetros de líneas de transmisión, que existen marcos legales que exigen la consulta previa, libre e informada, más su aplicación no es inclusiva ni transparente. Y con relación al empleo, el Brasil sigue siendo dependiente del sector petrolero, no solo por las exportaciones e ingresos fiscales, sino por el peso que tiene directamente en, en el mercado laboral. En cuanto al sector fósil, no se han llegado a los niveles que se tenían en 2016, no obstante, hay cerca de medio millón de empleos, mientras que los renovables siguen creciendo en forma sostenida y la energía solar fotovoltaica para 2023 representaba más de un cuarto de millón de empleos. Adelante, Pau. Como pudieron haber identificado en mi presentación, los principales retos parten de las fuentes oficiales, de la periodicidad, de las diferencias metodológicas entre países, de la cantidad de las fuentes y muchas veces también de la calidad que nos impide una desagregación suficiente para incorporar elementos que creemos sustanciales en la transición energética justa, como son género, edad y los territorios. Adelante, Pau. ¿Podemos pasar esto, por favor? No. Adelante, adelante. Ya ahí termina la presentación de aquí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por su atención. A continuación, vamos a enviarles entonces una votación, Moniporfis, gracias, para que nos comenten con base en la presentación anterior qué subdimensión de justicia les genera mayores retos dentro de su contexto o en cuál están más interesados y accederían más frecuentemente a la información asociada. Mientras van llegando las respuestas, em, les comento que entonces vamos a continuar con la sección de panel. En esta sección entonces vamos a tener dos preguntas, dos secciones grandes con una pregunta cada una, y tendremos nuestros cuatro panelistas, uno por cada una de las organizaciones que han contribuido a desarrollar esta herramienta. Em, Ya con el 66% de las respuestas de los participantes, vemos que la dimensión que presenta más retos para la transición con un 64% es justicia climática y mecanismos de participación, seguida por las otras dos dimensiones, pues están empatadas cada una con un 18% entre pobreza energética y empleo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pasemos a el panel. La primera pregunta que vamos a responder está enfocada en la transición energética justa de forma más amplia. Quisiéramos preguntarles a nuestros panelistas cómo se puede hacer una transición energética que realmente sea justa en América Latina, si tenemos casos que lo ejemplifican, cómo se han beneficiado las comunidades en casos específicos y qué brechas y oportunidades se han identificado en los países específicos respecto a justicia. Vamos a iniciar entonces con Rosa María. Rosa María es ingeniera química y tiene maestría en la misma disciplina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto IDEA se desempeña como investigadora asociada senior. Su enfoque principal en el sector energético
es eficiencia y gestión de la energía. Adelante, Rosa. Muchas gracias, muy buenos días. Esta pregunta es muy interesante. Lo que decimos es que para que haya una transición energética realmente justa para América Latina, pues sí, implica garantizar que todas las personas tengan acceso a energía suficiente, segura, asequible y de calidad. En el caso de México, aunque el 99.6% de los hogares tiene acceso formal a electricidad, alrededor del 36.7% se encuentra en situación de pobreza energética. Esto significa que muchas familias no pueden pagar la energía sin comprometer otros gastos esenciales o aún utilizan tecnologías como la leña o el carbón para cocinar, lo que tiene efectos negativos en su salud y calidad de vida. Sin embargo, hay señales de avance. Entre 2020 y 2024, el poder adquisitivo del salario mínimo en relación con su consumo eléctrico mejoró en 56.7%, lo que refleja un aumento en la asequibilidad del servicio para ciertos grupos. Además, los indicadores de calidad del suministro, como la duración y frecuencia de las interrupciones, mejoraron más del 40% en el mismo periodo, lo que muestra avances en infraestructura y gestión. Existen casos concretos en México que muestran cómo es posible avanzar hacia una transición energética con un enfoque social. Uno de los más relevantes es el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. A través de este programa, se han instalado más de 10.000 sistemas solares domiciliarios en comunidades rurales sin acceso a la red. Este tipo de electrificación no solo mejora el acceso, sino que también reduce la dependencia de combustibles fósiles. Otro ejemplo es el programa Sol del Norte en Mexicali, que busca instalar 5.500 techos solares en viviendas con tarifa subsidiada. Se estima que las familias reducirán su factura eléctrica hasta en un 70%. Esto no solo representa un alivio económico, sino también una forma concreta de acercar los beneficios de la energía limpia a los sectores de menores ingresos. Y desde la sociedad civil también hay ejemplos. Como puede ser el modelo Ejido Solar, donde las comunidades participan directamente en proyectos fotovoltaicos. No solo reciben energía, sino que toman decisiones, se capacitan y comparten los ingresos. Estos resultados siguen sin cerrar las brechas territoriales, económicas y sociales. Para avanzar, se necesitan marcos legales claros, metas sociales explícitas y sistemas de planeación que incluyan la participación de las comunidades desde el inicio. México dio un paso importante con la reforma energética de marzo de 2025. En esta se incorporó por primera vez el principio de justicia energética en la ley y se estableció la planeación energética como vinculante y se hace mandatorio la creación de un sistema nacional de información energética con datos desagregados. En términos laborales, los sectores renovables generan empleo. En 2024, México reportó más de 115.000 empleos en el sector solar y 9.500 en el eólico. Además, se estima que alcanzar 46 gigawatts adicionales en energía solar podría generar más empleos que puedan beneficiar a las comunidades locales si se incorporan mecanismos de participación, capacitación y contratación regional. Existen beneficios menos visibles, pero igualmente importantes. Cuando las comunidades participan en la toma de decisiones sobre los proyectos, se fortalecen sus capacidades organizativas, su autonomía y su poder de negociación. Modelos como Ejido Solar demuestran que es posible avanzar hacia esquemas donde las comunidades no solo reciban tecnología, sino que se conviertan en codueñas y operadoras de los sistemas. Para que esos beneficios se extiendan, es importante que las políticas energéticas reconozcan la diversidad de contextos locales, integren criterios de equidad desde el diseño y promuevan la participación comunitaria como parte esencial, no como requisito secundario de la transición energética. Estas herramientas permiten orientar mejor las políticas públicas y evaluar su impacto en términos sociales, pero su eficacia dependerá de que se implementen con recursos, coordinación interinstitucional y mecanismos de rendición de cuentas. En resumen, una transición energética justa debe centrarse en las personas, debe garantizar acceso equitativo, generar empleo digno, reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida, especialmente para quienes han estado históricamente en desventaja dentro del sistema energético. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Em, Partiendo entonces de la perspectiva de México, pasamos a Chile con Gonzalo Melej.
Él es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en cambio climático y desarrollo resiliente y bajo en carbono. Actualmente es el responsable del proyecto de inserción de energías renovables y el cierre de las termoeléctricas a carbón de la Matriz Eléctrica Nacional en Chile y ha sido coordinador de proyecto de descarbonización 2020-2023 en la Fundación Chile Sustentable desde 2022. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Paula. Gracias también a Diego, Paula, bueno, todo el equipo de Transforma por liderar este webinar y este trabajo colaborativo en la plataforma. Decir que nosotros mientras estuvimos trabajando, fuimos recopilando un poco también los conflictos que había o los problemas de justicia en torno a las renovables que habían hacia atrás. Es decir, primero que en Chile viene algunas tensiones con energías renovables desde hace muchos años, primero con hidroeléctricas, principalmente en el sur, en la zona sur, hay zonas de conflicto hace bastante años y en la última década se ha potenciado aún más conflicto y tensiones por el despliegue de energías renovables. Principalmente producto de que Chile ha tenido una transición acelerada en el cierre de sus centrales termoeléctricas y ha ingresado mayor renovable en la última década. En torno a las cosas comunes que nos estamos dando cuenta es que para poder hablar de un proceso de transición energética justa, hay tres desafíos que son los más relevantes. Primero, eh, en Chile hay un gran problema respecto a la localización de los proyectos de energía renovable. En Chile está ocurriendo que el despliegue de principalmente solares y eólicas está ocurriendo en superficies, por ejemplo, que compiten el uso de suelo renovable y, por ejemplo, el suelo agrícola. Por lo tanto, está desplazando actividades agrícolas que eso tiene que ver con medios de vida de las comunidades finalmente. Compite también con sectores como el ganadero. Em, por lo tanto, ahí hay un serio problema una brecha importante en avanzar en cómo nosotros podemos planificar de mejor manera el desarrollo del sector eléctrico para poder acercarnos a una justicia energética en el fondo. Por lo tanto, el primer desafío es definitivamente la planificación y un mayor ordenamiento territorial en cómo desplegamos la energía renovable. Un segundo elemento es, bueno, definitivamente para hablar de justicia, tenemos que mejorar en los instrumentos que existen para que las comunidades puedan participar de forma activa en los procesos de planificación y en las decisiones relacionadas con el desarrollo energético. En Chile ocurre que existen instancias participativas, está garantizado, por ejemplo, cada proyecto cuando ingresa a un servicio a una evaluación de impacto ambiental, está obligada a ejercer procesos participativos de consulta ciudadana, etcétera. Sin embargo, eh, ninguno de esos procesos es realmente vinculante. Por lo tanto, lo que ocurre muchas veces es que las comunidades llega un momento en que hoy en día no sienten que ninguno de estos procesos sea útil para algo, por lo tanto, incluso la participación ha disminuido en el tiempo. Y definitivamente la planificación y el desarrollo de energía renovable está ocurriendo sin una visión activa de las comunidades locales respecto a cómo pensamos el desarrollo energético, dónde queremos instalar proyectos, realmente queremos instalar todos los proyectos que estamos hablando. Y este desafío, junto con el primero que decía yo de planificación, es sumamente relevante, sobre todo hoy día, en el momento actual, en que Chile, además, bueno, y otros países de América Latina también se está pensando una mayor expansión a gran escala de energías renovables para poder producir hidrógeno verde como una alternativa para contribuir a la descarbonización mundial. Por lo tanto, es sumamente importante poder avanzar en esas dos brechas, sobre todo pensando en esta nueva amenaza que puede significar el hidrógeno verde o incluso la explotación de los salares del sur de Chile para exportación de litio. En el fondo. Y un tercer elemento muy relevante es que la experiencia de descarbonización en Chile nos ha mostrado de que un proceso que no incluya una remediación y una relación ambiental activa no va a tener justicia en las comunidades que han sido sobre todo impactadas de forma histórica por la operación de actividad energética en base a combustibles fósiles. En Chile está ocurriendo muy concretamente, por ejemplo, en la comuna de Tocopilla, que es una comuna que históricamente han operado centrales termoeléctricas. Hoy en día en esa comuna ya cerraron todas las que operaban.
Por lo tanto, hoy en día una comunidad que no produce energía en base a combustibles fósiles. Sin embargo, uno va a Tocopilla, uno está en la ciudad y se encuentra con toda la infraestructura de las centrales ahí mismo, vecina de la casa. Todavía está el depósito de cenizas de carbón ahí mismo. El depósito de cenizas es vecino de todas las comunidades, de toda la gente que vive ahí en el fondo. Todavía está toda la infraestructura asociada al borde costero que conlleva la producción de carbón. Y, sin embargo, aún cuando las primeras centrales cerraron hace 4 años, las últimas cerraron hace más de un año ya, no hay ningún plan de cierre que nos diga qué va a pasar con eso. No hay nada de certeza a la comunidad ni a nadie en realidad sobre qué va a pasar con eso. Por lo tanto, un tercer principio, diría, fundamental para poder hablar de justicia tiene que ver con la remediación y reparación ambiental, todos los impactos que significan en términos ambientales y sociales. Bueno, también significa un impacto muy grande lo que ha generado esto en la salud pública de las personas, mayor enfermedades de respiración, cánceres, problemas con el desarrollo cognitivo de las personas, etcétera. Y ahí también hay un elemento importante. Y solamente para cerrar, yo creo que los ejemplos aislados que han habido en Chile tienen que ver con el desarrollo de proyectos de generación comunitaria. Hay ejemplos de proyectos en el sur y en la zona centro-sur de Chile, yo diría principalmente con cómo comunidades se organizan para poder generar su propia energía para, por ejemplo, abastecer algunos servicios como, por ejemplo, agua potable rural u otras actividades locales que se necesitan. Y creo que por ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en justicia, en cómo nosotros, los países, potenciamos o favorecemos el mayor desarrollo de proyectos de autoconsumo comunitarios, cooperativas energéticas. Creo que hacia allá nosotros debiésemos pensar en el mediano y largo plazo en cómo transitamos de nuestra matriz energética hoy día basada en combustibles fósiles y renovables cada vez más, pero empezamos a transitar hacia un sistema donde la gente en realidad, donde las personas sean mucho más activas y mucho más protagonistas que solamente las grandes empresas que entregan la energía, ¿no? Em, De acuerdo. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces, resaltando que de México nos traen el caso de mayor justicia desde el punto de vista de acceso en techos solares y desde Chile nos presentan el reto de planeación para que el territorio esté pensado hacia las renovables y luego también a la par hacia la salida de combustibles fósiles y que las comunidades en efecto se benefician por ambos procesos. Pasamos entonces ahora a Brasil. En Brasil nos va a presentar Caio Víctor Vieira. Caio es profesional en ciencias políticas de la Universidad de Brasilia, con especialización en Derecho Público. En Talanoa es especialista en políticas climáticas, se enfoca principalmente en energías renovables, eliminación progresiva de combustibles fósiles, adaptación al cambio climático y diplomacia energética. Adelante, Caio. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Ajá, genial. Bueno, muchísimas gracias. Y ya, hablar de una transición energética justa, no solo en Brasil, pero en nuestra región, implica mucho más que sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables, ¿sí? Significa como reconocer que la energía no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental, al mismo tiempo que también implica asumir que los beneficios y los prejuicios de nuestro sistema energético actual no se distribuyen de una manera desigual. Y para ello, bueno, debemos comenzar por reconocer nuestras condiciones. En caso brasileño, nosotros ya alcanzamos como una electrificación casi universal con el 99% de los hogares ya conectados a la red. Pero no obstante, esta cifra le esconde desigualdades significativas, porque en regiones como la Amazonía, las regiones rurales más aisladas, el acceso a la electricidad todavía depende de sistemas aislados, de baja calidad, costosos y basados en gas natural o carbón. Además, como millones de brasileños aún dependen de combustibles contaminantes como la leña y el carbón para cocinar, lo que representa riesgo grave a la salud, como bueno, ya nos han dicho acá. A esto se suma, yo diría, un problema muy distinto de nuestra región, que es el problema de la asequibilidad. Porque, por ejemplo, en Brasil, a pesar de programas como la tarifa social, que da descuentos a familias de bajos ingresos,
las tarifas eléctricas elevadas siguen restringiendo el acceso efectivo a la energía para muchas familias vulnerables, distintamente a aquellas más cerca de las termoeléctricas. Y bueno, dado todo esto, existen casos que ejemplifican un camino posible y yo creo que sí. Por ejemplo, un ejemplo emblemático acá en Brasil es el proyecto de la línea de Tucuruí, que está como diseñada para conectar un estado amazónico, el estado de Roraima, al Sistema Nacional de Energía. Y a pesar de su importancia energética y estratégica, este proyecto atravesó territorios indígenas y áreas protegidas sin cumplir adecuadamente los principios de la consulta previa, libre e informada, conforme el convenio 169 de la OIT. Y bueno, este caso refleja, desde nuestro punto de vista acá en Talanoa, un patrón estructural en Brasil y en nuestra región, que estas grandes infraestructuras energéticas son implementadas sin respeto a los derechos de las comunidades afectadas. Así, pero hay también en Brasil ya iniciativas que muestran alternativas como un poco más justas, proyectos de energía solar comunitarias en zonas rurales, perdón, por ejemplo, han permitido que comunidades accedan a electricidad limpia, reduzcan costos y fortalezcan su autonomía energética. Bueno, y todo esto conducidas por ellas mismas. Estas experiencias en Brasil, aunque todavía como incipientes, demuestran que es posible construir modelos energéticos descentralizados, participativos y sostenibles si hay financiación. Cuando hay, por ejemplo, voluntad política y participación efectiva, las comunidades pueden sí beneficiarse como mediante el acceso a energía limpia, la reducción de costos de vida y creación de empleos verdes. Pero en caso de Brasil, un bottleneck, como una dificultad estructural que persiste, es que no hay mecanismos reales ni culturalmente adecuados de garantizar la participación social. Esto es un reto muy grande de nosotros acá. Y, por ejemplo, la ausencia de criterios, indicadores nacionalmente determinados de qué significa justicia climática en un país continental con un proceso de licenciamiento ambiental muy específico, esto también nos llama la atención. Y más que nada, hay una débil fiscalización del cumplimiento de los derechos territoriales en estos grandes proyectos de infraestructura. Pero bueno, no obstante todo esto, la transición energética de Brasil ya avanza. Y lo que nosotros aquí debemos como considerar es que los beneficios de esa transición lleguen a las comunidades más necesitadas. La transición no puede como reducirse a decisiones tecnocráticas o a una simple modernización renovable del sistema eléctrico. Ella requiere una transformación profunda de nuestras prioridades y de nuestro proceso de toma de decisiones con las personas y con los territorios que recibirán esas energías renovables. Justicia energética para nosotros es una justicia social y por lo tanto es un derecho humano, ¿sí? La transición que necesitamos debe garantizar acceso, participación, dignidad y descarbonización, todo al mismo tiempo. Creo que este es el desafío que enfrentamos. Gracias. Gracias, Caio. Muy importante resaltar el tema de que el acceso y todos los proyectos, a pesar de que tengan la normativa existente, la aplicación es clave, la información hacia las comunidades y además el financiamiento que mencionabas, que sin el financiamiento pues no se habilitan los proyectos. Entonces con esto pasamos a Antonella Usconi. Antonella es licenciada y doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Rosario y diplomada en Género, Cambio Climático y Desastres en Flaxo, Uruguay. Fue asesora técnica del Gabinete Nacional de Cambio Climático y la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Argentina. Y su enfoque principal es género, diversidad y transición justa. Actualmente se desempeña como asociada en el programa de diplomacia energética en Transforma. Adelante, Antonella. Bueno, muchas gracias, Paula, por la presentación y bueno, para mí es un placer poder estar compartiendo este panel con mis prestigiosos y prestigiosas colegas. A mí me gustaría
muy brevemente, creo que las intervenciones anteriores resaltaron muy bien qué es lo que se requiere para tener una realmente justicia en la transición energética. Eh, Justamente las palabras de Cayo me llevan nuevamente a reforzar esta idea de cuando hablamos de transición energética justa, no solamente estamos hablando de cambios tecnológicos y de reemplazar combustibles fósiles hacia fuentes renovables, sino que fundamentalmente estamos hablando de transformar las bases estructurales de desigualdad que generan que muchas comunidades, territorios y personas hayan quedado excluidas de los procesos de toma de decisiones. Y esto va muy de la mano con respecto a la encuesta que se dio al principio, de que casualmente, no casualmente, sino que particularmente los conflictos socioambientales y los mecanismos de participación es una de las subdimensiones que se evidencian como más complejas al abordar la justicia. Pero teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta precisamente de que cuando hablamos de justicia en la transición energética, estamos hablando de procesos políticos, sociales, culturales, económicos, complejos. Pero esta complejidad que atrae la justicia en la transición energética no tiene que ser vista como un obstáculo, sino por el contrario, nos tiene que llamar precisamente a accionar y a utilizar estas herramientas como la que estamos presentando hoy para elevar a quienes toman las decisiones y nosotras y nosotros desde nuestros lugares como ciudadanas, como ciudadanos, como académicas, académicos, estudiantes, desde nuestros propios lugares de trabajo, elevar la voz para precisamente exigir a quienes tienen que tomar las decisiones a efectivamente adoptar políticas de transición energética con justicia. Esto es con principios de justicia social, ambiental, de género y territorial. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría ahora enfocarme en las oportunidades que se abren a partir precisamente de poder abordar la transición energética justa desde una herramienta como así va la transición energética en América Latina, y destacar algunos puntos esenciales. Por un lado, la oportunidad y la necesidad de empezar a vincular la transición energética con agendas sociales más amplias, la inclusión, el empleo digno, la equidad de género, el acceso a la energía, y no solamente el acceso a la energía, sino las condiciones en que se accede a la energía. Por supuesto, ya vemos avances, como lo han comentado mis colegas, en cuanto a determinados instrumentos o de planificación energética a nivel nacional, pero es necesario, como vimos también, existen brechas, todavía existen muchas desigualdades y es necesario seguir avanzando en este sentido. Y esta herramienta que permite hacer un monitoreo sobre estas cuestiones en particular es un recurso muy importante para seguir abogando por estas cuestiones. En segundo lugar, la transición también como oportunidad para fortalecer las economías locales y la diversificación económica, y junto con ello lo vinculo a la temática de empleos. La transición energética trae consigo una transformación en el mercado laboral y necesariamente no solamente tenemos que enfocarnos en la creación de empleos sostenibles, sino también en las condiciones laborales que se van a dar esos empleos sostenibles y quiénes van a acceder. Y aquí entra fundamentalmente la cuestión de género, de ubicación geográfica, de nivel educativo, es decir, quiénes van a acceder a esos empleos sostenibles y abogar también porque las condiciones laborales y equitativas se hagan precisamente en este marco de equidad. Por supuesto, a nivel de gobernanza internacional, hay que tener en cuenta que existen a nivel regional, está el Acuerdo de Escazú, que es uno de los acuerdos fundamentales para garantizar o que deberían garantizar el acceso a la toma de decisiones para todas las comunidades y fundamentalmente para aquellas comunidades que están más afectadas por proyectos energéticos y fundamentalmente para aquellos proyectos que se basan en actividades intensivas y extractivas. Por otro lado, también aprovechar las instancias internacionales de toma de decisiones, como es la Conferencia de las Partes, sobre todo en este contexto, este año decisivo, la COP30 en Brasil. Allí se discuten temáticas que hacen a la justicia en la transición energética y es necesario estar informados porque también nosotros desde nuestros lugares podemos incidir para que los estados, para que los países cumplan con sus compromisos, y nuevamente vuelvo a recargar la importancia de esta herramienta a través de el acceso a esta información, a la información que nos da la herramienta, cómo van evolucionando cada una de estas subdimensiones de la categoría de justicia, es una herramienta más para seguir exigiendo a los estados a que cumplan con las obligaciones y a que se respeten básicamente los derechos humanos. Retomo las palabras de Cayo que me parecieron sumamente importantes. Cuando hablamos de justicia en la transición energética, estamos hablando de derechos humanos. Y ahí cierro. Gracias.
Gracias, Santo. Gracias por traernos también la visión internacional, porque así como hay que incluir la ambición en implementación nacional, en los proyectos específicos territoriales, también podemos apalancarnos con más ambición internacional y presión, también utilizando los mecanismos que existen. Con esto, entonces, pasamos a la segunda pregunta para identificar específicamente dentro del desarrollo de la herramienta los retos que se tuvieron para cada uno de los países incluidos a la hora de medir y presentar esta dimensión de justicia, particularmente en contraste con las otras dimensiones que mencionaba Diego en su presentación. La dimensión de justicia tiene una valoración completamente diferente. Entonces, quisiéramos que nos contaran nuestros panelistas cómo vivieron esta experiencia, qué diferenciales identificaron respecto de justicia de las otras dimensiones a nivel de cada uno de sus países. Vamos a empezar esta vez por Cayo. Adelante, Cayo. Oh, wow. Bueno, nosotros en Brasil tuvimos muchísimos problemas con esto de la herramienta porque nosotros no tenemos como datos robustamente desagregados para, bueno, llevar a cabo un reporte Cayo, que sea. perdón, te interrumpo. El sonido nos está llegando muy distorsionado. Si fuera posible que revisaras tu micrófono. Ahora me escuchan mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, volví. Hola, buenas tardes. No, fue de broma. Bueno, de los principales obstáculos que nosotros tuvimos acá es la falta de datos confiables, actualizados y suficientemente desagregados sobre la transición. Como esta carencia dificulta tanto el diseño como el monitoreo de las políticas públicas que buscan garantizar esta justicia climática. En primer lugar, los datos sobre los empleos en los sectores fósiles siguen siendo incompletos y dispersos. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos mucha facilidad en tenerlos de nuestra compañía estatal de petróleo, sí, la Petrobras, que es la más grande empresa de fósil en Latinoamérica y todo esto, pero no se cuenta hoy en Brasil con un sistema oficial que permita conocer con precisión mismo cuántas personas trabajan directo o indirectamente en actividades dependientes de combustibles fósiles. Y bueno, desde mi punto de vista, esto incluye desde la exploración y refinación de petróleo hasta sectores como menos evidentes, como los talleres mecánicos o tiendas en estaciones de servicio. Bueno, de forma igual, Brasil ya se posiciona como uno de los países con mayor número de empleos en energías renovables, ¿sí? Los datos, pero tampoco reflejan con suficiente profundidad la característica de estos empleos, lo que otra vez nos impide una evaluación como más integral, ¿sí? Y por lo tanto, el desarrollo de las infraestructuras renovables nos llama a un mapeo de los conflictos socioambientales, ¿sí? Relacionados con la transición energética misma. Dada la dimensión territorial de Brasil y la diversidad gigante de contextos sociales, de contextos ecológicos, otra vez más, no existe como una base de datos nacional unificada, pública, que registre de una manera sistemática los impactos, las violaciones de derechos, qué está pasando, cómo se están arreglando, bueno, si no están arreglando. Porque nosotros ya sabemos que la mayoría de los conflictos actuales son monitoreados por organizaciones de la sociedad civil de forma fragmentada y muy localizada. Y esto implica un análisis con las cifras disponibles, que yo estoy seguro que están subestimadas, lo que a su vez inviabiliza una magnitud más real de la problemática, ¿sí? Así que bueno, en este contexto, ya en términos finales, una ausencia general de información desagregada, territorializada, como desagregada por género, por raza, por clase social quizá, o por territorio que sea, como indígenas, quilombolas, que son las comunidades negras tradicionales en Brasil, todo esto nos impide una evaluación más objetiva. Lo que quiero decir es que, bueno, nuestro análisis tiene tendencias muy claras y muy claves sobre la transición energética en Brasil, pero que de verdad, con datos más desarrollados, nosotros podríamos ser un poco más objetivos
incluso sobre cómo arreglar estos problemas, ¿sí? Pero creo que esta es una brecha, no solo en Brasil, creo que quizás sea una brecha regional. Pero bueno, voy a oír a mis compañeros sobre esto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cayo. Para confirmar tu hipótesis, vamos a darle paso a Gonzalo que nos cuente cómo ha sido la experiencia desde el caso de Chile. Gracias, Paula. Y bueno, creo que gran parte de los desafíos que dice Cayo se repiten en Chile y es muy probable que se repita en el resto de los países. Lo que pasó con esta tensión, por lo menos, es que como a diferencia de la anterior, creo yo, como es una dimensión que quizás puede analizar cosas un poco más cualitativas de por qué se pueden generar conflictos y tensiones, es mucho más difícil poder encontrar datos objetivos respecto a eso. Por lo menos en Chile, por lo que escucho en Cayo, en Brasil también, a nivel central no existe una plataforma o un lugar donde pueda recurrir a información fidedigna, como si, por ejemplo, es si uno quiere buscar cómo ha avanzado el porcentaje de generación de energía renovable, uno va a información centralizada del gobierno y tiene datos súper objetivos que tienen un seguimiento constante a esa dimensión, por ejemplo. Entonces, aquí fue muy difícil poder encontrar datos, por ejemplo, de cuántos conflictos han habido en torno a renovables, cuántos siguen activos, cuáles ya dejaron de ser conflictos, siguen siendo conflictos. Es mucho más difícil. De hecho, el principal acceso a información o medio para poder acceder a información fue en medios de prensa. Y ahí sí hay que reconocer y quiero destacar por lo menos que en Chile uno puede acceder a través de prensa a distintas realidades y te puede levantar en el fondo elementos que desencadenan conflictos en torno al desarrollo de energía renovable. Pero encontrar información centralizada es muy difícil. Y otro desafío es respecto a cómo esa información se mantiene con periodicidad en el tiempo, en el fondo. Como nosotros, por ejemplo, en un periodo entre 2015 y 2020 hubo harta información con estudios que había distintas personas respecto a conflictos y cosas que habían ocurrido en torno al despliegue de energía renovable. Sin embargo, después más o menos no hubo un seguimiento respecto a eso. Por lo tanto, varios de los datos, por ejemplo, incluso de proyección de empleos, son estimaciones de estudios antiguos que se hacen respecto a los empleos que pueden existir hoy en día o el 2030. Sin embargo, no se encontró alguna información concreta respecto a cuánto empleo realmente tenemos hoy en día y nuevas estimaciones que puedan surgir. Entonces, creo que fue una dimensión que la mayor brecha estuvo en la información, definitivamente. Y sobre todo creo que en poder mantener un seguimiento periódico, esos datos actualizándolos, quizás no todos los años, porque es complejo actualizar todo este tipo de años, pero sí un periodo cada 2, 3 años que uno pueda ir manteniendo un seguimiento respecto a cómo avanza eh, elementos de justicia en el proceso de transición energética. Gracias, Gonzalo. Entonces, rescatamos aquí que tanto Cayo como Gonzalo mencionan tanto el acceso a datos centralizados, que normalmente ni las empresas propiamente tienen el incentivo, particularmente como decía Cayo en combustibles fósiles, no tienen incentivo para publicar sus datos, pero además que el gobierno genere cierta presión para que esto se haga y directamente genere la actualización de datos para poderles hacer seguimiento es también importante desde la organización de la sociedad civil para nosotros poder generar presión y ambición y seguimiento. Ahora entonces nos va a contar desde México, Rosa María, cómo viviste esa situación. Ok, muchas gracias, Paula. Sí, coincido con Cayo y con Gonzalo en que la información o la falta de información confiable es uno de los retos más importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos los datos sobre empleo de energías renovables, pero son parciales. Por ejemplo, los datos de los 115.000 empleos en el sector solar, no hay información sobre género, por ejemplo, tipo de contrato, distribución territorial, y tampoco se contabilizan los empleos indirectos o aquellos que están dentro de la cadena de proveeduría, de tanto de las energías renovables como de la parte de las energías fósiles. Entonces, esa cuestión de datos sí es un reto muy importante. em, en
no solo en México, sino yo creo que en varios países y no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Entonces, ese es un reto muy importante y como decían, sí sería muy pues recomendable el hacer esta em, impulso, tener este impulso para que se puedan publicar los datos. En México, pues estamos en medio de una transformación, entonces es probable que este sistema de información energética que se está mandatando, pues pueda incluir ya datos específicos sobre las cuestiones de energías renovables, en cuestiones de empleo, etcétera. Entonces es importante ese punto. Y otro reto que también nos tocó ver desde acá es la cuestión de la pobreza energética. La pobreza energética, como ya lo habíamos comentado, es que hay una alta cobertura eléctrica a nivel nacional, ¿no? Pero el 36,7% de los hogares todavía tiene pobreza energética y el 12% sigue cocinando con leña o carbón. Entonces, y en algunas regiones como la frontera norte, hasta el 18% de los hogares gasta más del 10% de su ingreso en electricidad. Entonces, esto también genera una presión económica considerable. Entonces, esto a lo que lleva es que se tienen que generar políticas, digamos, que sean adaptables a las condiciones de cada comunidad. Entonces, en este caso también México ya está tomando algunas cuestiones de planeación. Como comentaba, pues hay varios programas que se están poniendo en marcha para poder solventar esta cuestión de pobreza energética, pero también es importante la cuestión de información, estar informados de cómo avanzan los programas y demás. Y el otro punto que también es importante es el de la cuestión de la participación de las comunidades en los proyectos de gran escala, los proyectos energéticos de gran escala. Entonces, el que las comunidades puedan tener esta consulta previa para poder digamos, tener participación también en estos proyectos, beneficiarse de estos proyectos es muy importante. Y esta cuestión lleva a la falta también de información confiable de las cuestiones de conflictos sociales que se generan. O sea, no hay una base de datos oficial en México que pueda decir hay tantos conflictos sociales. Y como lo mencionaba por ahí Gonzalo, la cuestión de prensa también es muy importante. O sea, la prensa aquí, lo que sería la comunicación de estos conflictos se da a través de la cuestión de prensa. Entonces, ya finalmente, para afrontar los retos, pues es necesario diseñar políticas y proyectos que combinen objetivos climáticos con beneficios sociales, ampliar el financiamiento y simplificar los procesos regulatorios para que las comunidades participen desde el diseño hasta la operación de los proyectos. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Rosa. El tema, en efecto, es complejo por las métricas que se utilizan a nivel nacional versus la parte rural del acceso a energéticos. Y creo que también es algo que podemos compartir varios países de la región. Pasamos entonces para la perspectiva de Antonella Busco. Gracias, Pau. Sí, un poco mi intervención va para englobar lo que dijeron englobar, si se quiere, o dar una mirada un poco más general de los retos de la dimensión en función, o que está sustentado en lo que dijeron mis colegas, que tiene que ver con que la dimensión de justicia enfrenta con desafíos distintos a los de las otras dimensiones, porque efectivamente implica un abordaje más complejo y profundamente cualitativo porque estamos hablando de revisar relaciones de poder históricamente iguales y eso le añade una complejidad que tal vez las otras dimensiones en la herramienta no la tienen. Y particularmente esto me lleva a reflexionar, ¿no? Que monitorear y valorar o hacer un seguimiento a la dimensión de justicia tiene que combinar necesariamente este abordaje cualitativo y cuantitativo, es decir, indicadores cualitativos y cuantitativos. Es decir, es sumamente importante poder identificar la cantidad de empleos sostenibles que se crean a partir de esta transformación en el mercado laboral
que nos lleva hacia las fuentes renovables, pero hay que también hacer un seguimiento a cuál es la condición laboral de esos empleos, de esos nuevos empleos, la perspectiva de género, la perspectiva interseccional, esto que ya lo comentaban los colegas, tener también una mirada en función de la edad, de la pertenencia étnica, de la ubicación geográfica, del acceso a la educación. Lo mismo sucede con respecto a los procesos participativos. No solamente es importante identificar la cantidad de conflictos socioambientales que existen en la región, sino también poder hacer un seguimiento a cómo es la calidad de esos procesos participativos y si existe, en el caso que existan, la reparación de daños históricos a las comunidades y cómo se ha reparado. Y como comentaba también Rosa, el tema de la pobreza energética, no solamente evaluar cuántos hogares tienen o no acceso a la energía, sino cómo acceden a esa energía, quiénes al interior de los hogares hacen uso de esa energía y cómo, porque esto nos lleva también a otro tema que tiene que ver con las cargas domésticas que implica el uso de la energía al interior de los hogares, sobre todo teniendo en cuenta la fuente de los combustibles que se usan para esos servicios energéticos. Así que simplemente para ya ir cerrando. Yo creo que hay que entender la transición energética como una transformación energética que conlleva todos estos análisis que tienen que complementar la evaluación cuantitativa de esta dimensión, porque cuando también hablamos de energía, la energía también es un derecho vinculado a nuestra vida diaria, cotidiana y justicia social. Gracias. Gracias, Santo. De acuerdo con la mirada general, hay muchos retos, como hemos resaltado, y tenemos que seguir haciéndole seguimiento. Entonces, les comparto aquí ya para cerrar, primero que vamos a tener un taller de metodología siguiendo esta red, esta serie de webinar el próximo 3 de julio. Se les enviará la invitación por correo a los que hayan atendido a este webinar. También les comentamos que asociado a toda esta herramienta estamos sacando un newsletter mensual. En mayo hicimos el primer lanzamiento, entonces en caso de que quieran inscribirse, les dejo aquí en la pantalla para que puedan escanear el QR y les llegue de forma mensual. Lo que quisiéramos transmitir con este newsletter es tanto noticias regionales como eventos y recomendaciones específicas de temas puntuales asociados a la transición energética justa en América Latina. Entonces, para que escaneen. También desde Transforma les compartimos que estamos incluyendo en nuestro podcast Brújula Sonora el tema de transición energética justa para hacer uso de toda la información que albergamos en nuestra herramienta. Entonces, si también están interesados, pueden escanear el código y los llevará directo a todos los contenidos de este podcast. Sin más, les damos muchas gracias por asistir a este evento. Nos llena mucho de alegría a poder haber hecho uno enfocado en justicia. La transición energética justa en Latinoamérica se tiene que seguir discutiendo y queremos impulsarla de la mejor forma desde las organizaciones de la sociedad civil y de forma conjunta y cooperada. Entonces, muchas gracias por asistir y nos vemos a los que quieran asistir el 3 de julio.